Mientras los ojos físicos siguen abiertos, es posible que el corazón haya caído en un sueño invisible, un estado de apatía, distracción y conformismo que poco a poco sofoca la sensibilidad a la voz de Dios. El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos en Roma, levanta una alarma solemne. Ya es hora de despertar del sueño. Y este no es una alerta suave, sino un grito urgente, como el sonido de una trompeta desgarrando la madrugada para despertar a los soldados antes de la batalla. Está diciendo que el tiempo es ahora, que la hora exige reacción, y que seguir dormido puede costar más de lo que imaginamos. El llamado es claro, directo, inaplazable, y cada detalle de esta exhortación necesita ser entendido con seriedad. Y si esa voz de alerta, resonando de las palabras de Pablo, es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, no dejes pasar. Ya que estás aquí, haz clic en inscribirte y camina con nosotros en esta vigilancia diaria que la fe exige. Cada nuevo contenido puede ser más un toque de despertar. Pablo, al escribir a los romanos, dirige una exhortación que pulsa con urgencia. Conociendo la hora, ya es hora de despertarse del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Romanos 13:11. Él no trata de este despertar como una sugerencia eventual, sino como un imperativo vital. Este llamado muestra que el tiempo presente tiene una calidad decisiva. No es solo otro día en el calendario, sino una estación crítica en la que cada decisión espiritual es puesta a prueba. Para Pablo, no estamos simplemente caminando por rutina. Estamos viviendo en los últimos tiempos del plan redentor y le conviene recalibrar todo nuestro sentido de prioridad. Cuando Pablo habla conociendo la hora, él invita a los lectores a percibir la estación espiritual en la que están. No basta con tener fe pasiva o acomodada. Es preciso sensibilidad profética para discernir que la brevedad de la vida exige prontitud y reacción inmediata. El mundo tiene un patrón de urgencia. Crisis se acumulan, valores se destruyen, distracciones se multiplican, y el apóstol sirve como un recordatorio. Quien camina como si no tuviera prisa está al borde del sueño espiritual. La analogía es fuerte. Como quien duerme, podemos dejar de ver lo que sucede a nuestro alrededor, perder la conciencia de lo real y dejar de responder al llamado divino. Esta urgencia también se refuerza por la afirmación de que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pablo no está diciendo que la salvación final cambia de lugar, sino que el instante de su consumación se aproxima a nosotros. Cada momento transcurrido nos acerca a ese día glorioso en que Cristo será plenamente revelado y cada creyente estará con Él. Por lo tanto, vivir como si estuviéramos distantes es una actitud disociada de la realidad escatológica que Pablo conoce. Él quiere que la comunidad se coloque en una estatura de expectativa, no de descuido. Además, la alarma espiritual de Pablo enfatiza que no hay tiempo que perder en vacilaciones. Muchas veces el discurso cristiano tolera una letargia suave, hoy más tarde, mañana me comprometo mejor. Pero el apóstol interrumpe ese progreso gradual con un ya. Él está diciendo que ya llegó el momento de abandonar la inercia espiritual. La falta de acción no es neutral, representa acomodación, retraso de la misión y vulnerabilidad a los embates del mal. Por lo tanto, el llamado es para alguien que despierta, sacude la somnolencia y asume una postura activa. En resumen, Pablo pinta un cuadro en el que cada creyente es convocado a entender el tiempo como sagrado, reaccionar con alarma y actuar con la claridad de que la eternidad se está acercando. Este despertar no es una tarea opcional, sino la respuesta necesaria ante un reloj divino que avanza hacia la consumación. Quien toma este llamado en serio comienza a salir del automático y entra en el compás del reino que se aproxima. Cuando Pablo exhorta a despertar del sueño, recurre a una metáfora que va mucho más allá de la mera somnolencia física.
El sueño aquí representa un estado profundo de insensibilidad espiritual, donde el creyente deja de sentir el peso de las realidades eternas y se adormece en el comodismo. Este tipo de sueño es frecuentemente cultivado por distracciones, amores débiles, apatía moral o superficialidad teológica. Él deja el alma anestesiada, incapaz de percibir urgencias y urgencias divinas. En el sueño las virtudes se adormecen. El amor comprometido, la justicia diligente, la obediencia disciplinada, todo tiende a perder fuerza. La fe duerme si no es nutrida, y el siervo de Dios se convierte en alguien que solo repite fórmulas sin notar la urgencia del llamado. Pablo, antes de exhortar, reconocía este peligro. Cualquier comunidad puede deslizarse hacia un letargo colectivo donde el celo se enfría y el testimonio se vuelve tibio. El sueño espiritual es una especie de letargia moral que bloquea el avance de la santificación y obstruye el dinamismo del espíritu. Otro peligro de este sueño es la ceguera ante la presencia del enemigo. Un corazón embotado fácilmente se convierte en presa fácil para engaños, pecados escondidos, compromisos impuros. Es como si la centinela dejara de vigilar la muralla. Basta un soplo y la muralla se derrumba. El creyente que desconoce su estado de alerta espiritual se expone al asalto silencioso de la mentira, de la tentación y del conformismo mundano. Pablo sabía esto y, por eso, convoca a despertar, como quien enciende una lámpara en un cuarto oscuro para que todo se vuelva visible. Este sueño espiritual también se manifiesta en la negligencia de la palabra, oración esporádica o compromiso superficial con la misión divina. Es como si alguien que sabe que va a participar en una prueba decisiva dejara de estudiar, creyendo que el tiempo aún permite descuidos. Pablo entiende que Jesús regresará, que la salvación consumada se acerca y por lo tanto cualquier adormecimiento es una imprudencia grave. Él quiere que cada creyente se aleje de la letargia y regrese a la vigilancia de la fe. Por lo tanto, el sueño sobre el que Pablo habla no es inocente, es letal para el alma que depende de la vigilancia constante. Si no rompemos con él, jamás caminaremos en plenitud. Despertar no es solo despertar, es romper con la inercia, retomar la visión, reerguir los sentidos espirituales y posicionarse dispuesto a la batalla de la fe. Después de convocar el despertar, Pablo presenta una dualidad simbólica en Romanos 13:12. La noche ya ha pasado y el día se acerca. Introduce un contraste moral y temporal. La noche representa el tiempo del pecado, de la ignorancia, de las obras sombrías, mientras que el día representa el reino de la luz, de la revelación y de la plena manifestación de Cristo. Vivimos en una era intermedia, un umbral entre el crepúsculo del mundo antiguo y el amanecer del mundo venidero. Esta transición exige una postura coherente. Si la noche ya se ha ido, los hijos de la luz no pueden actuar como los que aún caminan en la oscuridad. Pablo alude a las renuncias necesarias. Embriaguez, desenfreno, contiendas y celos son comportamientos típicos de la noche que ya no convienen al día. Insiste en que, en un mundo que ya contempla vestigios de luz, la conducta del cristiano debe reflejar la vocación de renovar lo antiguo, borrando trazos de oscuridad y marchando hacia la integridad. En lugar de cultivar hábitos oscuros, el creyente debe vestirse de claridad moral y espiritual. Pero el día que se acerca no es solo simbólico, es real en su implicación escatológica. Significa que la consumación prometida de Dios está más cerca, que el reino que será pleno está a la puerta. Por eso, cada elección importa. Si vivimos en el umbral de esta transición, no podemos ignorar lo que está por venir. El cristiano debe posicionar sus pasos de tal manera que, al romper la aurora, esté vestido para el día, listo para ser revelado en Cristo. La insistencia de Pablo en este contraste tiene una carga de esperanza y de exigencia. La noche trae riesgo, el día trae deber.
Y es en este vaivén que el creyente se revela. Ignorar el contraste es vivir como quien intenta dormir en medio del amanecer, perdiendo el momento de la nueva fase que se instala. Pablo quiere que seamos conscientes de que ya no estamos en tiempo de tinieblas, sino en el camino hacia la plena luz, y que actuemos a la altura de esta nueva realidad. Cuando entendemos este contraste, vemos que el llamado de Pablo no es a la timidez, sino a la audacia. Quiere que la comunidad no viva en retraso, sino en adelanto, actuar como si el día ya estuviera naciendo, aunque las estrellas resistan en los cielos. Esta tensión entre el ya y el aún no exige fidelidad, valentía y claridad de que estamos atravesando los últimos metros del recorrido. Quizás este contraste entre noche y día ya te haya hecho recordar momentos en que tu fe parecía adormecida, o quizás estés atravesando esta madrugada ahora. Si alguna parte hasta aquí ha traído luz sobre tu camino, comparte en los comentarios lo que más ha hablado a tu corazón hasta ahora. Puede que tu reflexión despierte a otros también. Cuando el apóstol Pablo afirma que nuestra salvación está ahora más cerca de lo que cuando creímos, revela una dimensión progresiva del plan divino que muchos creyentes desatienden. La salvación, en la enseñanza paulina, tiene tres aspectos inseparables. Fuimos salvos, justificación, estamos siendo salvos, santificación, y seremos salvos, glorificación. Es esta tercera y última etapa la que destaca, mostrando que cada día nos acerca al gran encuentro con el Señor. La vida cristiana, por lo tanto, no es un ciclo repetitivo, sino un avance constante hacia el cumplimiento final de las promesas. Este sentido de progresión es fundamental para mantener el fervor espiritual. Al recordar que la salvación final se acerca, Pablo combate el cansancio de la fe. Sabe que con el paso del tiempo muchos pueden acomodarse, pensando que nada cambia, que todo permanece igual. Pero para él, el calendario del reino está activo y la consumación se acerca a cada segundo. El tiempo presente lleva el peso de la eternidad, y vivir como si estuviéramos lejos del fin es ignorar que estamos más cerca de la redención plena que el día de nuestra conversión. El avance de este propósito exige que el creyente ajuste su enfoque. El mundo quiere que las personas miren hacia atrás, hacia los errores o hacia los lados, distraídas por las ofertas pasajeras. Pablo, sin embargo, enseña a mirar hacia adelante, con los ojos fijos en la esperanza que está por venir. En Filipenses 3, 13-14, hace eco de esta misma idea al declarar que olvida las cosas que han quedado atrás y avanza hacia las que están delante de él, prosiguiendo hacia la meta. Esta conciencia de movimiento continuo impide la estancación espiritual y nos llama a la vigilancia. La cercanía de la salvación también debería moldear nuestras decisiones diarias. Quien sabe que la eternidad se acerca no puede vivir con ligereza ni con distracciones banales. Cada elección moral, cada palabra lanzada, cada intención del corazón pasa a tener peso eterno. Pablo quiere que sus lectores entiendan que la vida cristiana es una preparación para el gran día y que nadie será sorprendido si anda en alianza con la luz. El futuro glorioso no debe generar miedo, sino responsabilidad. En este sentido, el llamado de Pablo es profundamente pastoral. No desea solo que los cristianos tengan esperanza, sino que vivan a la altura de ella. La conciencia de que la salvación está más cerca debería llevar a todo creyente a renovar su celo, examinar sus caminos y buscar vivir con excelencia espiritual. No hay espacio para la superficialidad cuando el Señor de la Gloria está a la puerta. El tiempo no es enemigo, es aliado de aquel que camina con discernimiento, esperando el desenlace triunfal del propósito eterno de Dios. Pablo sigue su razonamiento con una expresión poderosa. Revistámonos de las armas de la luz. Él abandona el lenguaje pasivo y adopta un tono militar.
convocando a los creyentes a equiparse como soldados de la justicia en una guerra que exige prontitud. La imagen de las armas de la luz evoca más que solo virtudes morales. Apunta a herramientas espirituales de combate, necesarias para enfrentar las tinieblas alrededor. En Efesios 6, versículos 11 al 17, Pablo usa una figura similar al hablar de la armadura de Dios, destacando la verdad, la fe, la justicia y la palabra como instrumentos de resistencia. Vestir las armas de la luz significa, ante todo, posicionarse. No se trata solo de evitar el mal, sino de confrontarlo con actitudes que reflejan el carácter de Cristo. La luz aquí no es neutral, ilumina, denuncia y transforma. Por lo tanto, el cristiano que se reviste de estas armas asume un papel activo en el reino de Dios. Él decide no solo resistir al pecado, sino promover la verdad, establecer la paz y defender los valores del Evangelio en un mundo hostil a la luz. La metáfora del vestir también lleva consigo la idea de permanencia. No es una vestimenta colocada por ocasión, sino un traje permanente para quien entendió su papel en la batalla espiritual. Pablo no concibe a un cristiano desarmado, distraído o desprotegido. El enemigo no retrocede ante intenciones, retrocede ante la luz verdadera. Por eso, se requiere intencionalidad y disciplina para mantenerse revestido como quien todos los días renueva su disposición a andar en el Espíritu. Estas armas de la luz no son forjadas por esfuerzo humano, sino por la comunión con Cristo. Se manifiestan en la práctica de la justicia, en la mansedumbre que resiste al mal con el bien, en la paciencia que espera sin corromperse, en la esperanza que permanece inquebrantable ante las tinieblas. El cristiano armado por la luz no se venga, no se exalta, no negocia principios. Él es alguien que, como siervo vigilante, vive preparado para responder al mal con el bien y a la mentira con la verdad. Ante esto, Pablo está llamando a la iglesia a una postura más valiente y consciente. Las armas de la luz no son decorativas, son funcionales. Revelan a quién pertenecemos y a quién servimos. Quien viste estas armas se convierte en signo del reino entre los hombres, agente activo de transformación, y muestra al mundo que la verdadera luz ya brilla entre nosotros. No hay neutralidad en la guerra espiritual. O estamos armados por la luz, o somos vencidos por las tinieblas. Justo antes de exhortar al revestimiento de las armas de la luz, Pablo hace un llamado directo. Rechacemos, pues, las obras de las tinieblas. Presenta un contraste ético que exige ruptura. No se trata solo de agregar virtudes a la vida cristiana, sino de eliminar lo que es incompatible con la nueva identidad en Cristo. Las obras de las tinieblas representan comportamientos, hábitos y pensamientos moldeados por la antigua naturaleza, aún activa, donde no ha habido una renovación verdadera. Para avanzar es necesario soltar lo que ya no cabe más en el reino de la luz. Este despojamiento es decisivo y consciente. Pablo no sugiere que estas obras serán removidas por inercia o tiempo, sino que exige una acción clara de rechazo. Esto implica arrepentimiento, confrontación interna y disposición para abandonar el pecado, incluso si se ha convertido en un hábito cómodo. En Colosenses 3, versículos 8 al 10, el apóstol vuelve a usar el lenguaje de despojarse del viejo hombre para luego revestirse del nuevo. La transformación genuina comienza por el vaciamiento de aquello que impide la plenitud de la nueva vida. Las obras de las tinieblas muchas veces se esconden bajo el disfraz de la normalidad. Envidias sutiles, divisiones mantenidas en silencio, deseos alimentados en secreto. Todo esto forma un terreno fértil para que el viejo hombre continúe influyente. Pablo quiere que la iglesia sea radical en esta ruptura, pues sabe que no hay punto medio entre tinieblas y luz. Tolerar el pecado es alimentar al enemigo dentro de los muros. Rechazarlo es abrir espacio para que Cristo crezca en nosotros. Sin embargo, este rechazo no se realiza por vergüenza o miedo,
sino por revelación de identidad. Quien sabe que ha sido llamado para ser hijo de la luz, no puede seguir actuando como quien vive en la oscuridad. La ruptura con las tinieblas es fruto de una comprensión clara de quiénes somos en Cristo. No se trata de moralismo, sino de madurez espiritual. El despojamiento es la expresión práctica de una nueva conciencia de pertenencia. Por lo tanto, el apóstol Pablo está invitando a los creyentes a una limpieza profunda, no superficial. El viejo hombre debe ser dejado atrás, y esto exige valentía espiritual. Al rechazar las obras de las tinieblas, la Iglesia no solo se purifica, sino que también se convierte en un faro visible en un mundo envuelto en confusión moral. Es en este testimonio coherente que el llamado de Romanos 13, versículo 11, cobra forma y se transforma en estilo de vida. Al abordar la urgencia del despertar espiritual, el apóstol Pablo también se preocupa por la forma en que este despertar se manifiesta en la cotidianidad. Él escribe: andemos dignamente como en pleno día, Romanos 13:13, lo que deja claro que la fe no es un sentimiento interior aislado, sino una realidad visible que se traduce en conducta honrada. Vivir con dignidad para Pablo es vivir de manera coherente con la luz que ya brilló en el corazón. Es abandonar los gestos escondidos de la noche y caminar con integridad bajo la luz del día que se aproxima. Esta dignidad exige sobriedad y autocontrol. Pablo cita comportamientos que deben ser evitados: orgías, borracheras, moralidad corrompida, contiendas y envidias. Él no está construyendo una lista moralista, sino señalando marcas de una vida aún no despertada para Dios. El testimonio de quien ha despertado es aquel que rechaza los excesos y abraza la simplicidad que viene de la verdad. En Tito 2, 11-12, él enseña que la gracia de Dios nos educa a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, viviendo de forma sensata, justa y piadosa. El impacto de esta vida digna no es solo personal, sino también colectivo. Una comunidad despierta, que camina en luz, se convierte en un signo profético en medio de una sociedad sumida en la oscuridad moral. La manera en que el cristiano conduce sus relaciones, administra su tiempo, trata al prójimo y vive sus valores muestra si de hecho ha despertado para el reino de Dios. Pablo entiende que la ética cristiana es un reflejo del reino que está por venir y que vivir con dignidad es una forma de anunciar que la luz ya ha llegado al mundo. Esta postura también involucra consistencia. No basta actuar correctamente en momentos públicos o cuando conviene. El andar digno se prueba en la constancia, en el silencio de los bastidores, en la resistencia a los atajos fáciles. El creyente despierto es alguien que, incluso sin alarde, lleva en sí una firmeza de propósito que denuncia la superficialidad a su alrededor. No es perfecto, pero es íntegro. No es inalcanzable, pero es estable. Pablo quiere ver cristianos que no solo saben la verdad, sino que viven como quienes han sido transformados por ella. Por lo tanto, vivir con dignidad no es un adorno ético, sino la consecuencia natural de quienes han sido despertados por Dios. Es el modo de vida de aquellos que han entendido que el tiempo es breve, la misión es sagrada y la luz ya brilla. La coherencia entre fe y práctica es el testimonio más poderoso que el cristiano puede ofrecer. Un testimonio que, más que palabras, comunica que Cristo realmente reina en la vida de quienes han despertado. La culminación del llamado de Pablo en Romanos 13, 11-14 está en la frase «revístanse del Señor Jesucristo». Esta expresión concentra toda la esencia de la vida cristiana, pues muestra que el despertar no es solo un cambio de comportamiento, sino un revestimiento de identidad. Revestirse de Cristo es permitir que Él sea el centro de nuestro ser, moldeando nuestra mente, nuestro carácter y nuestra conducta.
No se trata solo de imitar, sino de vivir en unión con Él. En Gálatas 2:20, Pablo declara: «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí», lo que expresa bien esta realidad de incorporación espiritual. Este revestimiento es tanto un acto de fe como un proceso continuo. Cuando alguien cree, es unido a Cristo espiritualmente, pero a lo largo de la jornada necesita diariamente vestirse de Él en todas las áreas de la vida. Esto implica una entrega constante de la voluntad, una renovación diaria de la mente y una transformación progresiva del carácter. No basta con dejar de hacer el mal. Es preciso permitir que Cristo se convierta en el patrón del bien que se practica. Él no es un accesorio espiritual, sino la propia vestimenta de la nueva humanidad. Pablo no propone este revestimiento como algo místico o inalcanzable. Al contrario, lo presenta como algo práctico, visible y esencial. Revestirse de Cristo significa adoptar su postura ante los enemigos, su humildad en las relaciones, su pureza en las intenciones y su valentía ante las presiones. Es mirar las situaciones de la vida y preguntarse: ¿cómo respondería Jesús aquí? Y entonces actuar con base en esa respuesta. El cristiano que se reviste de Cristo se convierte en una ventana por donde el mundo puede vislumbrar al propio Señor. Este llamado también implica un abandono claro de la vieja naturaleza. Pablo completa la frase diciendo: «Y no estéis premeditando cómo satisfacer los deseos de la carne». Es decir, quien se reviste de Cristo no vive dividido entre dos señores. Hay un abandono consciente de los apetitos de la carne, no por represión, sino porque un amor mayor ha tomado el lugar del antiguo dominio. La carne, en este contexto, representa el ego que busca satisfacción, independiente de Dios. Revestirse de Cristo es permitir que el Espíritu asuma el control y conduzca el corazón a un nuevo estilo de vida. Este es el ápice del mensaje de Pablo en Romanos 13. El despertar espiritual solo se consuma cuando el corazón es tomado por la presencia real de Cristo. Es en este revestimiento que el cristiano encuentra fuerza, dirección y sentido. No hay transformación verdadera sin este paso. El hombre natural puede cambiar comportamientos temporarios, pero solo el hombre revestido de Cristo refleja la gloria de Dios en su vida cotidiana. Y es precisamente este reflejo el que ilumina el mundo y apunta hacia el reino venidero. Ante un llamado tan claro y urgente, Pablo cierra su exhortación con la expectativa de una respuesta práctica. Él no está solo informando a los cristianos sobre la proximidad de la salvación o los peligros del sueño espiritual. Él está exigiendo una toma de posición. El tiempo de la indecisión, de la fe tibia, de las promesas no cumplidas ya pasó. El verbo despertar que él usa en Romanos 13:11 es directo, urgente e irreversible. O se despierta y se levanta, o permanece en un sueño que puede ser fatal. La neutralidad ya no es una opción aceptable. La indecisión espiritual es una de las mayores amenazas a la vida cristiana. Muchos saben lo que deben hacer, pero postergan. Reconocen la verdad, pero se mantienen en el umbral entre luz y tinieblas. Pablo combate este estado de vacilación porque entiende que debilita el testimonio, contamina la conciencia e impide el progreso de la fe. En Hebreos 3:15 resuena el mismo espíritu: «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Hay un tiempo para escuchar, pero hay un tiempo para reaccionar, y ese tiempo es ahora. La respuesta esperada por Pablo es una vida despierta, activa, vestida de luz y revestida de Cristo. Pero esta respuesta comienza con una decisión: salir de la letargia y actuar. Cada creyente es llamado a reconocer su condición espiritual, evaluar su compromiso y, si es necesario, cambiar de rumbo con urgencia. Pablo está escribiendo a una iglesia, a personas que ya han creído, lo que muestra que incluso los salvos pueden acomodarse. Por eso, su apelación es tan vehemente. El regreso a la vigilancia no puede ser más pospuesto.
Este llamado a la decisión no es pesado, sino liberador. No está basado en el miedo, sino en la esperanza. La salvación está cerca, la noche está casi al final y el día está por nacer. No se trata de cargar una carga, sino de responder a una oportunidad gloriosa. La indecisión puede parecer cómoda, pero es traicionera. El despertar, aunque exige esfuerzo, conduce a la vida abundante. Pablo quiere ver creyentes que asumen su fe con valentía y madurez, listos para vivir a la altura del reino que se manifiesta. Llegamos entonces al punto en que cada oyente o lector de la carta de Pablo necesita preguntarse: ¿cuál será mi respuesta? No basta con admirar la enseñanza, es preciso actuar sobre ella. El llamado es para hoy. El apóstol no está apelando a emociones pasajeras, sino a la conciencia despierta de quien entiende que el tiempo ya llegó. Quien oiga esta voz y se levante, entrará en el día con las vestiduras de la luz y el corazón rendido a aquel que viene. Hay verdades que ya no pueden ser pospuestas. Y quizás conozcas a alguien que también necesite despertar. Comparte este video con quien Dios trajo a tu memoria mientras oías este mensaje. Y si deseas seguir recibiendo palabras que despiertan y edifican, inscríbete en el canal. Hay mucha más luz en camino. Inscríbete en el canal. Hay mucha más luz en camino.